Génesis 31, del 17 al 55. Así dice el Señor. Entonces se levantó Jacob y subió a sus hijos y a sus mujeres sobre los camellos, y guió todo su ganado y todos sus bienes que había adquirido, el ganado de su posesión que había obtenido en Padán Aram, para volverse a Isaac su padre en la tierra de Canaán. Y Labán había ido a trasquilar sus ovejas, y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Y Jacob engañó a Labán el arameo al no hacerle saber que huía. Huyó pues con todo lo que tenía, y se levantó y pasó el río y puso su rostro hacia los montes de Galaad. Y fue dicho a Labán al tercer día que Jacob había huido. Entonces tomó a sus hermanos consigo y fue tras él de 7 días, y lo alcanzó en los montes de Galaad. Y vino Dios a Labán el arameo en sueños aquella noche y le dijo: guárdate que no hables a Jacob ni bueno ni malo. Alcanzó pues Labán a Jacob, y Jacob había levantado su tienda en el monte, y Labán la levantó con sus hermanos en el monte de Galaad. Y dijo Labán a Jacob: ¿qué has hecho que me engañaste y has llevado a mis hijas como prisioneras de guerra? ¿Por qué te escondiste para huir y me engañaste y no me lo hiciste saber para que yo te enviara con alegría y con cantares, con tamboril y con arpa? Pues ni aún me dejaste besar a mis hijos y a mis hijas. Ahora locamente has hecho. Poder hay en mí para haceros mal, mas el Dios de vuestro padre me habló anoche diciendo: guárdate que no hables a Jacob ni bueno ni malo. Y ya que te ibas porque añorabas la casa de tu padre, ¿por qué me hurtaste mis dioses? Y Jacob respondió y dijo a Labán: porque tuve miedo, pues me dije que quizá me quitarías por fuerza tus hijas. Aquel en quien halles tus dioses, no viva. Delante de nuestros hermanos reconoce lo que yo tenga tuyo y llévatelo. Y Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Y entró Labán en la tienda de Jacob y en la tienda de Lea y en la tienda de las 2 siervas, y no los halló. Y salió de la tienda de Lea y vino a la tienda de Raquel. Entonces tomó Raquel los ídolos y los puso en la montura del camello y se sentó sobre ellos. Y rebuscó Labán por toda la tienda y no los halló. Y ella dijo a su padre: no se enoje mi señor porque no me pueda levantar delante de ti, pues estoy con la costumbre de las mujeres. Y él buscó, pero no halló los ídolos. Entonces Jacob se enojó y riñó con Labán. Y respondió Jacob y dijo a Labán: ¿cuál es mi transgresión? ¿Cuál es mi pecado? ¿Para qué con tanto ardor me hayas perseguido? Pues ¿qué has rebuscado en todos mis enseres? ¿Qué has hallado de todos los enseres de tu casa? Ponlo aquí delante de mis hermanos y de tus hermanos, y juzguen entre nosotros 2. Estos 20 años he estado contigo, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus rebaños. Nunca te traje lo despedazado por las fieras, yo pagaba el daño. De mi mano demandabas todo lo hurtado, de día como lo hurtado de noche. De día me consumía el calor y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Así he estado 20 años en tu casa, 14 años te serví por tus 2 hijas y 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces. Si el Dios de mi padre, el Dios de Abraham y el temor de Isaac no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Mas vio Dios mi aflicción y el trabajo de mis manos, y te reprendió anoche. Y respondió Labán y dijo a Jacob: las hijas son hijas mías, y los hijos, hijos míos son, y las ovejas son mis ovejas, y todo lo que tú ves es mío. ¿Y qué puedo yo hacer hoy a estas mis hijas o a sus hijos que ellas han dado a luz? Ven pues ahora, hagamos pacto tú y yo, y sea en testimonio entre tú y yo.
Entonces Jacob tomó una piedra y la levantó por pilar. Y dijo Jacob a sus hermanos: recoged piedras. Y tomaron piedras e hicieron un majano, y comieron allí sobre el majano. Y Labán lo llamó Jegar Saaduta, y Jacob lo llamó Galed. Porque Labán dijo: este majano es testigo hoy entre tú y yo. Y por eso llamó su nombre Galed. Y Mispa, por cuanto dijo: vigile Jehová entre tú y yo, cuando nos apartemos el uno del otro. Si afligieres a mis hijas, o si tomares otras mujeres, además de mis hijas, nadie está con nosotros, pero mira, Dios es testigo entre tú y yo. Además dijo Labán a Jacob: he aquí este majano, y he aquí el pilar que he erigido entre tú y yo. Testigo sea este majano, y testigo sea este pilar, que ni yo pasaré contra ti de este majano, ni tú pasarás contra mí de este majano, ni este pilar, para mal. El Dios de Abraham y el Dios de Nacor juzgue entre nosotros, el Dios de sus padres. Y Jacob juró por el temor de Isaac su padre. Entonces Jacob ofreció sacrificio en el monte y llamó a sus hermanos a comer pan, y comieron pan y durmieron aquella noche en el monte. Y se levantó Labán de mañana y besó a sus hijos y a sus hijas y los bendijo, y Labán se fue de regreso a su lugar. Amén. El contexto de nuestro pasaje es la promesa de Génesis 3:15. Un hijo de Eva pisará la cabeza de la serpiente, destruirá el mal y restaurará todo el bien que Dios creó para su reino. Después de dada esta promesa, Dios la desarrolla la historia del cumplimiento de esta promesa siguiendo un patrón dramático. Ese patrón dramático tiene 3 pasos. Número 1, Dios da su promesa. Número 2, Dios pone en peligro su promesa. Y número 3, Dios salva su promesa. Hasta nuestro texto, Dios ha puesto en peligro su promesa y ha salvado su promesa por lo menos 10 veces. Síganme mientras hacemos el recuento de estas 10 veces en las que Dios ha puesto en peligro su promesa y ha salvado su promesa. Número 1, Caín mata a Abel. Dios salva su promesa trayendo a Set. Número 2, los hijos de Set se corrompen. Dios salva su promesa por medio de Noé. Número 3, los hijos de Noé se corrompen. Dios salva su promesa por medio de Abraham. Número 4, Abraham desciende a Egipto. Dios salva su promesa enviando plagas sobre el faraón egipcio. Número 5, Abraham rescata a Lot. Dios salva su promesa dándole la victoria a Abraham sobre esos reyes de Oriente. Número 6, Abraham sacrifica a Isaac. Dios salva su promesa deteniendo a Abraham. Número 7, Isaac miente en Gerar sobre su esposa Rebeca. Dios salva su promesa advirtiendo al rey en sueños. Número 8, Jacob intenta bendecir a Esaú. Dios salva su promesa permitiendo las tretas de Rebeca y Jacob. Número 9, Esaú amenaza de muerte a Jacob. Dios salva su promesa enviando a Jacob a casa de Labán. Y número 10, Labán intenta hacer daño a Jacob. Dios salva su promesa reprendiendo a Labán en sueños. 10 episodios de Dios pone en peligro su promesa y Dios salva su promesa. El tema de nuestro pasaje es entonces: Dios salva su promesa por 10ª vez. La salva de Labán. Si Dios no reprende a Labán, Labán hubiera matado a Jacob y afectado grandemente el cumplimiento de la promesa. El título que le hemos puesto a la clase en esta mañana es: su 10ª salvación de su promesa.
Todo está centrado en Dios, su décima salvación de su promesa. Dios es el actor soberano, dueño absoluto, controlador soberano de todo. Dios ha dado una promesa y hará que todo suceda para que se cumpla esa promesa. Hará que se suceda en medio de un patrón dramático donde habrá mucho peligro y Dios siempre salvará su promesa. Vamos a dividir nuestro pasaje para su estudio en las dos partes que he venido mencionando en esta introducción. La primera parte del texto será: Dios pone en peligro su promesa, en los versos 17 al 23, y la segunda parte será: Dios salva su promesa, en los versos 24 al 55. Dios pone en peligro su promesa y Dios salva su promesa. Estamos ubicados en la máquina del tiempo en el siglo XV antes de Cristo. Vamos a ver cómo este pasaje se conecta maravillosamente con el pueblo de Israel que va camino a la tierra prometida, a conquistar la tierra prometida. Recuerden, el autor de este texto es Moisés y los receptores originales es el pueblo de Israel que salió de Egipto. Vamos a ver a Cristo maravilloso, glorioso, engrandecido en este pasaje y lo vamos a aplicar a nosotros al siglo XXI. Comencemos entonces viendo en primer lugar cómo Dios pone en peligro su promesa. Dios hace tres cosas para poner en peligro su promesa. En realidad, el peligro para la promesa comienza en el capítulo anterior. En el capítulo anterior, Dios enriquece a Jacob. Dios enriquece a Jacob. Trabajando para Labán, Dios enriquece a Jacob. Pero Labán y sus hijos comienzan a pensar equivocadamente, falsamente, malignamente, que Jacob les está robando. Entonces estos hombres malvados, Labán y sus hijos, tienen envidia de las riquezas que Dios le ha dado a Jacob con su trabajo honesto, librándolo incluso de los engaños y abusos de Labán. Entonces lo primero que Dios hace para poner en peligro su promesa es enriquecer a Jacob y despertar la envidia y la malicia de Labán y sus hijos. Lo segundo que Dios hace para poner en peligro su promesa es hablar a Jacob en sueños. Dios habla a Jacob en sueños y le dice que es hora de regresar a Canaán. Y maravillosamente sus dos esposas, que son totalmente rivales y que no iban a estar de acuerdo en nada, maravillosamente las dos se ponen de acuerdo y cooperan para que Jacob regrese a Canaán. Pero en este orden de ideas, Jacob tiene miedo de Labán, a pesar de que Dios le ha dicho 2 veces que está con él. Dios le dijo a Jacob que estaba con él en Betel y Dios le dijo a Jacob que estaba con él hacía unos pocos días antes de hablar con sus esposas. Se le apareció de nuevo en sueños y 2 veces le dijo: yo estoy contigo. Pero a pesar de eso, Jacob tiene miedo de Labán y por lo tanto Jacob decide huir de Labán en vez de decirle que lo deje ir pacíficamente. Probablemente Jacob pensaba: si yo le pido a Labán que me deje ir pacíficamente, al otro día amanezco muerto. Tengo más oportunidad si intento huir. Si Dios va a estar conmigo, entonces Él va a bendecir mi huida. Pero esto que Jacob hace pone en mayor peligro la promesa porque provoca la ira de Labán. Entonces noten 2 cosas hasta aquí para poner en peligro la promesa. Dios enriquece a Jacob y Dios habla a Jacob para que regrese a su tierra, pero Jacob huye, provocando la ira de Labán. Pero la situación que provoca la ira de Labán y pone en peligro la promesa tiene un agravante y es el robo que Raquel hace de los ídolos de Labán. El robo que Raquel hace de los ídolos de Labán lleva al punto más alto la ira de Labán. Labán reacciona cuando ve que sus ídolos fueron robados, que Jacob huyó y que robó sus ídolos. En la mente de Labán las 2 cosas son una sola. Jacob huyó, Labán no sabe que Raquel los robó.
en la mente de Labán, Jacob huyó y Jacob le robó sus ídolos, en la mente de Labán, Jacob merece morir. Y ahí está entonces en peligro la promesa. Tenemos a un hombre malvado, lleno de ira, que reúne a un pequeño ejército para ir a perseguir a Jacob. Vean conmigo otra vez el verso 23. Entonces tomó a sus hermanos consigo. Esa expresión significa que Labán mandó llamar a todos los varones de su parentela y formó un pequeño ejército, es decir, como una especie de escuadrón, un escuadrón de guerreros para ir a perseguir, y probablemente en sus intenciones desde la salida Labán pretendía matar a Jacob. Jacob lo merecía en su mente por ser un ladrón y por robar sus propios ídolos. Ahí tenemos pues tres cosas que ponen en peligro la promesa de Dios. Ahora veamos cómo Dios salva su promesa, y aquí vamos a ver de nuevo otras tres cosas, comenzando con el versículo 24. Lo primero que Dios hace para salvar su promesa es Dios da una orden a Labán. Dice, y vino Dios a Labán, estoy leyendo 31:24, y vino Dios a Labán el arameo en sueños aquella noche y le dijo, guárdate que no hables a Jacob. La Reina Valera traduce descomedidamente. La expresión más literal es ni bueno ni malo, que probablemente es una expresión de la época, una expresión, un dicho particular de la época, un dicho propio de la época que significa háblale bien, no le hables mal, háblale bien. Entonces Dios habla a Labán. Este es el elemento principal que hace que Dios salve su promesa. Dios habla a Labán. Y aquí tenemos que detenernos a mirar el caso de Labán. El caso de Labán es tremendo, porque es un hombre que tuvo grandes testimonios de Dios. Ustedes recuerdan que Labán escuchó los testimonios de Dios de boca del siervo de Abraham cuando fue a escoger esposa para Isaac. El siervo de Abraham le contó a Labán y a su padre todas las maravillas del Dios de Abraham. Luego, cuando Jacob mismo llega a casa de Labán, Jacob mismo le cuenta a Labán nuevamente sobre las maravillas del Dios de Abraham. Y ahora Jacob estuvo 20 años con él y Labán pudo ver con sus propios ojos cómo el Dios de Abraham bendijo a Jacob grandemente. Toda la riqueza que Labán tenía era resultado de la gracia del Dios de Abraham sobre Jacob. Así que él tenía testimonios más que suficientes, y fuera de eso el propio Dios le habla en sueños a Labán. Y aquí entonces debemos preguntarnos, ¿cómo es posible que este hombre no se convierta al Señor? Y la respuesta es, él no es un elegido de Dios, soberanía de Dios. Pero esa sola respuesta está incompleta. La respuesta es, Labán voluntariamente rechazó al Dios de Abraham. Responsabilidad humana. Y Labán no será condenado, el día del juicio final, Labán no será arrojado al fuego eterno por no haber sido elegido, sino por haber rechazado al Dios de Abraham. Responsabilidad humana. Dios es juez justo y él será condenado, Labán será condenado sencillamente porque rehusó creer en el Dios de Abraham, que le mostró testimonios de su grandeza más que suficientes. Entonces Dios salva su promesa, número uno, hablando a Labán en sueños. Pero en segundo lugar, Dios salva su promesa porque Labán pudo haber desobedecido a Dios, pero Dios hizo que Labán obedeciera. La palabra de Dios dice que el corazón del hombre está en las manos de Jehová y a todo lo que él quiere lo inclina. Entonces Labán pudo haberse resistido al mandato, a la reprensión de Dios, y pudo haber matado a Jacob, pero Dios hizo que Labán obedeciera, colocando en Labán
un temor de Dios temporal, un temor de Dios temporal. Noten ustedes que en el argumento de Labán continúa teniendo toda clase de razones para matar a Jacob. Labán dice: los hijos son mis hijos, el ganado es mi ganado y tienes hasta mis dioses. O sea, él tiene razones para matar a Jacob, pero Dios frena su corazón y más bien inclina a Labán a hacer un pacto de no agresión con Jacob. Fue de Labán la iniciativa de hacer un pacto de no agresión con Jacob. Y el tercer elemento de la forma como Dios salva su promesa es, y que le imprime como una expectativa final al drama. Bueno, Labán parece que no va a matar a Jacob, Labán está como más calmado, pero de pronto se acuerda de sus dioses y dice: ¿y dónde están mis dioses? Y entonces el drama se vuelve así como todo: uy, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué pasa si encuentra los dioses? Entonces Labán empieza a buscar en una tienda, a buscar en la otra tienda, y cuando llega a la tienda de Raquel, sucede algo muy especial. Ocurre la humillación de los dioses de Labán. La humillación de los dioses de Labán. El caso de Raquel es la forma como Dios humilla los ídolos de Labán. Labán no solamente es derrotado en su maldad, en su mal juicio, en su avaricia, en su ceguera, en su incredulidad. Labán es derrotado, pero también sus ídolos son humillados, y son humillados por una mujer. Dios desaparece los ídolos de Labán por medio de una mujer. Eso es una humillación muy profunda. Ustedes recuerdan en los días de Débora que los hombres eran unos cobardes y Dios levantó a Débora para guiar a Israel a la guerra y le dio la muerte del general del ejército enemigo a una mujer. Fue una mujer la que mató al principal guerrero del ejército enemigo. Dios no hizo eso para darnos un ejemplo del empoderamiento de la mujer, sino que Dios hizo eso para mostrarnos la humillación total de los enemigos y la vergüenza total de Israel, porque las mujeres no van a la guerra y las mujeres no tienen fuerza para matar a un soldado como un general. Pero Dios sí tiene fuerza para hacer que una que no tiene fuerza mate al que tiene fuerza. Eso es lo que Dios está haciendo en el caso de Débora con la muerte del gran general Sísara. Dios está humillando al ejército enemigo y avergonzando a la nación de Israel. Bueno, aquí por medio de Raquel, Dios está avergonzando los ídolos de Labán. Los ídolos de Labán no son nada porque hasta una mujer los hizo desaparecer. Los ídolos de Labán no son nada porque hasta una mujer los hizo desaparecer. Ahora, ¿cuál fue la motivación de Raquel para hurtarlos? Realmente el texto no nos dice, pero no debe haber sido nada bueno. Yo tengo la impresión que cuando Jacob dijo: en la mano de quien se hallen esos ídolos, que muera, esa sentencia se cumplió cuando Raquel dio a luz a José. No fue nada bueno lo que llevó a Raquel a tomar los ídolos. Podremos especular un poco. Ella era una mujer que creía en Jehová, pero también creía en los ídolos de su padre. Y tal vez creía que los ídolos de su padre le podían ayudar en la huida. Esa es una probabilidad. La otra probabilidad es que se los robó para que los ídolos de su padre no ayudaran a su padre en la persecución. Esa es otra probabilidad. Y hay quienes dicen que los robó porque ella quería tener la herencia de su padre. Ellas habían conversado antes con Jacob y habían dicho que su padre las había desheredado. Y hay quienes dicen que poseer los ídolos de un patriarca como Labán era asegurarse la posesión de la herencia de Labán. En fin, no sabemos cuál razón es, pero lo que sí podemos decir es que fue mala. Y tengo la impresión de que Raquel pagó con su vida por lo que hizo. Pero en la trama de la historia, Dios está usando a Raquel para humillar los ídolos de Labán. Los ídolos de Labán no son nada. Los ídolos de Labán no son ningunos guerreros. Hasta una mujer los hizo desaparecer. Ahora,
Miremos la conexión con el pueblo de Israel en este punto. ¿En qué creen ustedes que estarían pensando los israelitas que iban con Moisés camino a la tierra prometida al escuchar el caso de Labán y sus ídolos? A ver, piensen por un momento. Piensen en los israelitas que van camino a la tierra prometida y están escuchando por primera vez el caso de Labán y el robo de los ídolos de Labán que hizo Raquel. ¿En qué estaban pensando? ¿En qué iban a pensar inmediatamente los hebreos al escuchar el caso de los ídolos robados por Raquel? Piensen un momento. Yo les ayudo un poquito. Labán es un tirano, opresor, esclavista. Jacob está guiando su familia huyendo de ese tirano, opresor, esclavista. Y los ídolos de Labán son humillados y derrotados por una mujer. ¿A qué se les parece eso? ¿A nada? Al éxodo. Al éxodo. Labán es como los egipcios, tiranos, esclavistas, opresores. Jacob, cuando sale de tierra de Labán, es como si estuviera saliendo de Egipto. Jacob va comandando su propio éxodo. Y Dios, así como Él humilló a los ídolos de Egipcio con las 10 plagas, Dios humilla a los ídolos de Labán poniéndolos debajo de la albarda de Raquel. El éxodo. Este pasaje es el éxodo de Jacob. Jacob está guiando su propio éxodo. Y los hebreos, al escuchar que Raquel venció a los ídolos de Labán, están pensando en la forma como Dios derrotó a los ídolos egipcios plaga por plaga. Y cuando Labán reúne a sus amigos sus hermanos para ir a perseguir a Jacob, está pensando en el faraón cuando sale a perseguir a los hebreos a la orilla del Mar Rojo y en el Mar Rojo mueren todos. El éxodo de Jacob. Jacob está comandando su propio éxodo. Y por esa razón los hebreos hacen un contacto directo, una identificación directa con este pasaje. Dice, nosotros somos como Jacob. Hemos salido de tierra de Labán, de Egipto. Nos hemos librado del tirano opresor. Y él salió a perseguirnos con toda su familia para matarnos, pero Jehová lo destruyó y destruyó a sus ídolos. Cuando lleguemos a Canaán, Jehová destruirá a todos nuestros enemigos. ¿Notan la conexión? O sea, aquí hay una genialidad de Dios para enseñar. Dios permite que los hebreos se conecten directamente con el texto. Y la otra pregunta que sigue y es que nosotros no podemos conectarnos también directamente con este texto. Claro, porque Labán es un tirano esclavista malvado, como Egipto es un tirano esclavista malvado, y el diablo es un tirano esclavista malvado. Y nosotros tenemos nuestro propio Jacob. Nuestro propio Jacob nos ha guiado fuera de la tierra de esclavitud y va delante de nosotros hacia nuestra Canaán. Y ellos vienen para perseguirnos, pero nuestro gran Dios, así como destruyó los ídolos de Egipto y los ídolos de Labán, destruirá todos los ídolos de este mundo y no permitirá que los malvados nos hagan ningún daño. Nosotros estamos también en esta historia. Y eso me lleva de una vez a responder la pregunta, ¿dónde está Cristo en este pasaje? Ya lo dije, Cristo es el verdadero Jacob, que está guiando su propio éxodo, que está destruyendo a los ídolos que están en este mundo y que está protegiendo a su pueblo de tiranos, malvados, opresores y esclavistas como Labán y como los egipcios. Cristo es el verdadero Jacob. Pero hay más. Cristo no solamente está en Jacob, y nos muestra este texto que Cristo, que Dios es absolutamente soberano sobre todos los malos que acechan contra su pueblo, sino que Cristo está en la promesa.
que está siendo salvada por 10ª vez. Cristo está en la promesa que está siendo salvada por 10ª vez. Ahora piensen, hermanos, estamos estudiando el libro de Génesis. ¿Y en dónde vamos? Dios ha salvado su promesa por 10ª vez. ¿Qué sigue? La 11ª salvación de su promesa. Ahora, en la siguiente clase, ¿de qué va a salvar a Dios? ¿De qué va a salvar Dios la promesa? De Esaú. De Esaú. Y así sigue la historia: 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª, 15ª. ¿Cuántas veces más puso Dios en peligro su promesa y salvó su promesa hasta que Cristo nació y la cumplió en la cruz? ¿Cuántas? Muchísimas, muchísimas. Cuando Amán, el agageo, intenta matar a los hebreos, Dios salva su promesa. Cuando Atalía intenta matar el último heredero de David, Dios salva su promesa. Cuando los hebreos son llevados al cautiverio y regresan del cautiverio en días de Esdras y Nehemías, Dios salva su promesa. Una y otra vez, incontable número de veces, Dios salva su promesa. Y la pregunta que yo les hago, y ya les he hecho y les vuelvo a hacer, es esta: ¿por qué Dios obra así? ¿Por qué Dios repite y repite y repite una salvación? Pone en peligro, salva; otra salvación, pone en peligro, salva; otra salvación, pone en peligro, salva; otra salvación, pone en peligro, salva. ¿Por qué? ¿Por qué Dios obra así? Porque mañana tú vas a estar en peligro y debes creer que Dios te va a salvar. ¿No es eso lo que enseña la Biblia? ¿No es eso la fe? La fe es eso. Dios repite ese patrón incontable número de veces para aumentar nuestra fe y para prepararnos para la aflicción. Salmo capítulo 34, versículo 19. Todos en este salón deben saber de memoria el Salmo 34, 19, excepto los nuevos. Porque cuando yo me muera, el versículo que más les he enseñado, ustedes lo van a recordar. Salmo 34, 19. Claro que últimamente he enseñado más Génesis 3:15, pero Salmo 34, 19 es muy importante. ¿Qué dice a la voz de tres, todos a una voz, el Salmo 34, 19? 1, congregación; 2, congregación; 3. Exactamente. Muchas son las aflicciones del justo. ¿Cuántas veces Dios puso en peligro su promesa? Muchas. ¿Y cuántas veces Dios salvó su promesa? Todas. ¿Se están dando cuenta cuál es la conexión? Dios utiliza este patrón dramático repetitivo para aumentar nuestra fe y prepararnos para no tenerle miedo a ningún tipo de mal. Cuando Cristo vino y murió en la cruz, la promesa se cumplió y el mal fue destruido. ¿Cuántos aquí creen que cuando Cristo murió en la cruz el mal fue destruido? Si usted no cree que el mal sobre usted ya fue destruido, usted nunca será un hombre o una mujer madura en la fe. Cuando Cristo vino y cumplió la promesa que Dios tantas veces puso en peligro y protegió, en la cruz Él destruyó el mal para usted y para mí y para todos los que creemos en Él. Pero escuche, por favor, el mal no ha sido eliminado aún.
La promesa pasa de Jacob a nosotros. Ahora nosotros somos los que portamos la promesa. Jacob portó la promesa de que el mal sería destruido cuando el hijo de Eva pisara la cabeza de la serpiente. El hijo de Eva vino, pisó la cabeza de la serpiente y el mal fue destruido, pero el mal no ha sido eliminado. Esa es la promesa que ahora nosotros portamos, que el mal será eliminado ¿cuándo? En la segunda venida de Cristo. Y por ser nosotros portadores de la promesa, los egipcios y sus dioses, Labán y sus hermanos y todos sus dioses vendrán contra nosotros hasta el último día de este mundo. Y por eso nosotros debemos estar preparados para toda clase de mal. Y nuestra fe debe ser fuerte para no tener temor de ningún tipo de mal. Por esa razón es que Dios repite el patrón una y otra vez de poner en peligro su promesa y luego salvar su promesa, para que nosotros creamos que somos los portadores de esa promesa y que Dios hará lo mismo que hizo con Jacob, con Israel, con Abraham, con Isaac, con los portadores de la promesa. Eso que Él hizo con ellos, lo mismo Él hará con nosotros. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, unas palabras de aplicación más directas sobre lo que hemos visto. Y las aplicaciones de este pasaje las podemos extraer mirando los personajes del pasaje. Y lo primero que tenemos que ver es el miedo de Jacob. El miedo de Jacob. ¿En qué nos parecemos nosotros mucho a Jacob? En que Jacob, a pesar de que tuvo dos manifestaciones de Dios, una en Betel y otra en Aram, diciéndole: yo estoy contigo, vete para la casa de Labán cuando le apareció en Betel y regresa a la casa de tu padre cuando le apareció en Aram, a pesar de que Dios le dijo: ve que yo estoy contigo, Jacob de todas maneras tuvo miedo. ¿Qué nos dice el Señor Jesucristo a nosotros? Recuerden que ahora el Señor Jesucristo es nuestro Rey. ¿Qué nos dice Él a nosotros? Mateo capítulo 10, versículo 28. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed a aquel que puede matar el cuerpo y destruirlo en el infierno. ¿Cuál es el mandato de Dios con base en lo que hemos visto? El mandato de Dios para nosotros es vencer el miedo. Vencer el miedo. Ese mandato es tan importante como el mandato de ser puros sexualmente. Algunos hermanos creen que la vida cristiana consiste solamente en vencer la pornografía. Ya vencí la pornografía, o el alcohol, ya vencí el alcohol. No. Los mandatos de la justicia de Cristo son demasiado altos. Y uno de los más altos es vencer el miedo. Los cristianos debemos vencer el miedo. Dios nos muestra que Él tiene un control soberano y absoluto sobre los malos. ¿O no vieron ustedes en este pasaje que Dios tiene un control absoluto sobre los malos? ¿No mostró Dios aquí que Él controló a Labán desde el principio hasta el final? Y libró a Jacob porque Él controla todo. Como Él tiene un control absoluto sobre el mal, Él nos manda a no tenerle miedo al hombre malo. Eso no es fácil de obedecer. Pero nosotros, con la ayuda de Dios, podemos obedecer. Podemos aprender a vencer el miedo al hombre malo. Podemos aprender a vencer el miedo al hombre malo. Y eso ya tenemos que aprenderlo
con el resto de la enseñanza en la Escritura. El pasaje que acabamos de estudiar no nos dice cómo vencer el miedo, simplemente nos manda a vencer el miedo por medio del mal ejemplo de Jacob. Pero en el resto de la Escritura se nos enseña cómo vencer el miedo. Ahora yo les pregunto, ustedes me han escuchado decir esto muchas veces, ¿cómo los cristianos podemos vencer el miedo? Debes hacer que tu alma, ahí sí se acuerdan, ¿no? Ahí sí se acuerdan. Si no les doy esa pistica, no se acuerdan. La única forma como nosotros podemos vencer el miedo es coopere, la sigla es la clave, esa sigla es mnemotécnica, esa sigla es clave. Ahora que el Señor nos ordena vencer el miedo, no significa que ya mañana nosotros somos los más valientes y si nos vienen a extorsionar o nos amenazan con un vecino con un revólver, vamos a estar firmes y serenos, no vamos a estar así. ¿Cómo logramos pasar de la gallina que tiene miedo al león que no tiene miedo? Obviamente es un proceso, el proceso de maduración de nuestra fe, y ese proceso contiene varias cosas. Con la letra C de coopere está conocimiento. Nosotros tenemos que conocer mucho más al Dios de Jacob. Con la letra O está obediencia. Si nosotros no obedecemos a todos los mandamientos del Dios de Jacob, por pequeño que sea, contristamos al Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios ya no va a obrar en nosotros con poder. Con la letra O también es muy importante la oración. Nosotros no podemos dejar de ser miedosos si no oramos. La oración es vital. Todo creyente debe constantemente en oración pedirle a Dios que le permita cumplir la justicia que Él demanda de nosotros. Nosotros no podemos amar al enemigo, no podemos poner la otra mejilla, no podemos perdonar 70 veces 7, no podemos dejar de tener miedo a los hombres malvados. Todo eso lo podemos adquirir solamente con oración. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Todo aquel que pide recibe. Yo no puedo amenazar a mi alma y decirle, si tienes miedo, mañana no te doy comida. No, el alma tiene que dejar de tener miedo como resultado del conocimiento, de la obediencia, de la oración. Y la sigla coopere habla de pensamiento profundo. Yo tengo que meditar profundamente en las verdades de Dios para que esas verdades el Espíritu Santo las arraigue profundamente en mi corazón y yo sea un varón o una mujer determinada, definida, de convicciones muy profundas, que nada lo sacude, que nada lo conmueve, estable. Pero eso ocurre en ese proceso. Y la última sílaba de coopere, C, conocimiento, O, obediencia, oración, P, pensamiento profundo, la RE es lo que vemos en nuestro patrón, repetición. ¿Por qué Dios repite y repite y repite el mismo patrón? Dios da su promesa, pone en peligro su promesa, salva su promesa y otra vez 10, 11, 12, 13, 14, 15 episodios de lo mismo. Repetir. Por eso dice la Escritura, muchas son las aflicciones del justo, muchas. Después de muchas aflicciones, después de muchos miedos, vamos a aprender a no tener miedo. Ustedes recuerdan los apóstoles cuando estaban con el Señor Jesús en el mar de Galilea, en la barca, en medio de esa gran tempestad. Ellos estaban muertos del miedo porque era la primera vez que enfrentaban algo así. Pero el apóstol Pablo, cuando va camino a Roma, el barco se está hundiendo y él está tranquilo, dormidito. Pero ¿por qué Pablo podía dormir en medio de una tormenta? Porque ya había estado en más de 3 tormentas. Por eso hay que repetir. Y por eso entonces usted ya no se va a preguntar más, Señor, ¿por qué es que me vienen tantas dificultades? ¿Por qué es que me vienen tantos problemas? Vea, no estoy sin trabajo y para acabar de ajustar se me enferma la mujer y mi hija se quebró un pie.
Y las aflicciones me vienen como una metralleta, ta, 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 ta. ¿Por qué, Señor? No, ningún por qué. Ahí no hay nada que preguntar. Dios está llevando su vida a donde tiene que estar, a vencer el miedo, a confiar en Jehová, en el Dios de Jacob. Por eso en el Salmo 131 David dice: mi alma está como un niño destetado. Mi alma está tranquila, descansando. Yo no estoy pensando en cosas demasiado grandes para mí. No me estoy preguntando el porqué de tantas cosas. Yo confío que el que está haciendo esto en mi vida lo está haciendo para mi bien, para hacerme un hombre valiente, para hacerme un hombre de fe. Y por eso recibo una y otra y otra y otra, y espero y estoy seguro que de todas me librará el Señor. Así que la aplicación más importante, y aquí voy a tener que parar porque el tiempo se me fue, es el miedo de Jacob. Nosotros como cristianos somos como Jacob, somos cristianos con miedo, pero debemos llegar a ser cristianos sin miedo. Y para vencer el miedo debemos hacer que nuestra alma coopere. Vamos a orar. Señor, esta mañana has estado con nosotros en esta enseñanza. Tú nos has hablado, nos has mostrado una vez más la gloria de tu Hijo, el verdadero Jacob que dirige su propio éxodo, sacándonos de la tierra de esclavitud, tiranía y opresión, y destruyendo a Labán, al faraón, al diablo, y destruyendo a sus ídolos y protegiéndonos de todo mal, llevándonos seguros a la Canaán celestial. Nos has mostrado a Cristo, has engrandecido a Cristo y nos has dado sendas razones para no tener miedo a los hombres malos de este mundo. Por favor, permite que muchos pensamientos profundos sobre tu control soberano sobre los malos lleguen a lo más profundo de nuestro corazón y nos hagan cristianos valientes, capaces de cumplir esta demanda tuya de no tener miedo de los hombres malos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.